Buenos días. Damos por iniciada la primera sesión de Compañerismo Filosófico, generado por Samantha Culebro, Maite Ailín, Carmen Rubí y su servidor, Ian Rafael. En esta sesión analizaremos de forma filosófica el texto El conjunto de la filosofía, por Manuel Montero. Para empezar, haremos un ejercicio para poder relajarnos y deshacernos de nuestras preocupaciones. Primero, necesito que tomen una buena postura con la espalda recta. Ahora necesito que cada una cierre los ojos. Y ahora necesito que respiren profundamente. Inhalen, contengan la respiración. Exhalen. Nuevamente, inhalen, contengan la respiración. Inhalen. Otra vez. Inhalen, contengan la respiración. Exhalen. Otra vez. Inhalen. Exhalen. Y una última vez. Inhalen. Mantengan la respiración. Exhalen. Ya pueden abrir los ojos. ¿Cómo se sienten ahora que hemos realizado este pequeño ejercicio? Un poquito más despejada y creo que como que con noción de recibir información ahorita. Bueno, ahora que nos encontramos más relajados, vamos a dar inicio al análisis del texto. Lección 1. El conjunto de la filosofía. Manuel García Morente. Ustedes vienen a estas aulas y yo a ellas también, para hacer algo juntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer juntos? Lo dice el tema. Vamos a hacer filosofía. Bueno, basándonos en lo que acabamos de leer, ¿qué espera o bueno, qué creen que va a tratar el texto que vamos a leer a continuación? Bueno, yo logro asimilar que se va a analizar los contextos filosóficos de los que se habla en el texto, que vamos a adentrarnos en el tema y a poder comprenderlo mejor. Maite, la misma pregunta. Pues creo que como lo dice en el mismo párrafo, pues vamos a descubrir qué es la filosofía y por qué la filosofía se hace con más personas y no solamente una persona, o por qué necesitamos de otras personas para hacer filosofía. Yo creo que pues va a tratar de enseñarnos cómo se hace la filosofía en conjunto y sobre todo pues porque se necesita alguien más para enseñarte a hacerla. Ok. Maite, ¿serías tan amable de por favor leer el siguiente párrafo? La filosofía es por de pronto algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho. Lo primero que debemos intentar, pues, es definir ese hacer que llamamos filosofía. Deberíamos por lo menos dar un concepto general de la filosofía, y quizá fuese la incumbencia de esta lección primera la de explicar y exponer qué es la filosofía. Pero es imposible, es absolutamente imposible decir de antemano qué es filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla, como no se puede definir en general ninguna ciencia, ni ninguna disciplina, antes de entrar directamente en el trabajo de hacerla. Muy bien. Maite, ¿qué es lo que entendiste de este párrafo? Pues básicamente lo que yo interpreto es que siempre tenemos que hacer algo antes para saber qué es y ya después darle como un significado o un nombre a esto que hemos hecho. No nace nada más así, de repente todo tiene como que un porqué o un origen.
Karime, ¿qué fue lo que entendiste de este párrafo? Pues a mí me recuerda un poco a la filosofía socrática en la que menciona que para poder hacer algo o ser algo debemos de saber lo que es eso, porque si no sabemos lo que es filosofía no puedes hacer filosofía. Entonces creo que es fundamental conocer a fondo esta ciencia o disciplina para poder hacerla en conjunto. Samantha, ¿qué es lo que interpretas en cuanto entendiste de este párrafo? Pues yo entiendo que para la filosofía debemos de aprender a hacerla, la debemos de hacer, la debemos de llevar a cabo, y esto pues con la enseñanza que se nos dé, para ya poder nombrarla y saber qué es. O sea, primero debemos de vivirla para saber qué es y darle un nombre a la filosofía. Samantha, ¿serías tan amable de por favor leer el siguiente párrafo? Ese hacer. Solo sabrán ustedes qué es filosofía cuando sean realmente filósofos. Por consiguiente, no puedo decirles lo que es filosofía. Lo vamos a hacer ahora juntos, durante este curso en la Universidad de Tucumán. Ok, Samantha, ¿qué es lo que interpretas de este párrafo? Pues que primero la filosofía es algo es inherente al ser humano, y y pues primero tenemos que ejercerla para poder saber qué es ella. Muy bien. Maite, ¿qué es lo que entendiste de este párrafo? Que una ciencia pues básicamente es hacer algo, no solamente pues decir que es una ciencia, no, sino que se tiene que llevar a la práctica. Al igual que la filosofía, como dijo Samantha, pues es tener que llevarla a la práctica y en nuestro día a día para saber qué es realmente la filosofía. Y que bueno, ahí mencionan que se va a hacer, o sea, en un junto de una universidad, entonces pues es porque no lo podemos hacer solos, necesitamos otras personas para llevar más allá la filosofía. ¿Ya se me escucha? Ok. Karime, ¿qué fue lo que tú entendiste de este párrafo? Bueno, yo logré comprender que para poder trabajar sobre la filosofía o entender qué es la filosofía, primero hay que mantener un enfoque filosófico hasta convertirse en realmente un filósofo y así poder entender el significado de la palabra de esta disciplina, porque no simplemente es una definición que se pueda seguir palabra por palabra, sino que es un conjunto de elementos. ¿Podría ser tan amable de, por favor, leer el siguiente párrafo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida. Necesitamos tener de ella una vivencia. La palabra vivencia ha sido introducida en el vocabulario español por los escritores de la revista de Occidente, como traducción de la palabra alemana Erlebnis. Vivencia significa lo que tenemos realmente en nuestro ser psíquico, lo que real y verdaderamente estamos sintiendo, teniendo en la plenitud de la palabra tener.
Ok, bueno, Karim. De este párrafo, ¿qué es lo que tú entiendes? Bueno, me logro notar que habla sobre que cada vivencia que tenemos forma parte de la filosofía que nosotros creamos, que cada quien forma una filosofía propia respecto a sus vivencias y experiencias y sobre lo que tiene también. Lo acabamos de leer. ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, pues aunque suene algo repetitivo, sería lo mismo de que la filosofía es lo que vivimos y como dijo Karime, pues cada persona tiene su propia vivencia, su propio estilo de filosofía, porque pues cada persona vivimos en un contexto diferente o vivimos situaciones diferentes y pues no podemos decir que mi filosofía va a ser la misma filosofía de los demás o de los que están aquí presentes, por ejemplo. Entonces, pues la filosofía siento que es algo como más personal, aunque salga en grupo, pero cada quien forma su propio estilo de filosofía. Muy bien. Samantha, del párrafo que acabamos de leer, ¿cuál es tu interpretación? Pues yo interpreto que sigue la misma idea de que debemos de hacer filosofía y la manera de hacerla pues es con nuestras vivencias porque de nuestras vivencias depende cómo percibimos el mundo, como mencionaba lo de las sensaciones y emociones, o sea, es parte de nosotros y lo vamos a percibir distinto. Y pues la filosofía, al tener que llevarla a cabo y hacerla parte de nuestras vidas, pues obviamente involucra nuestras vivencias. Maite, ¿serías tan amable de leer el siguiente párrafo? Voy a dar un ejemplo para que comprendan bien lo que es la vivencia. El ejemplo no es mío, es de Henry Bergson. Una persona puede estudiar minuciosamente el plano de París, estudiarlo muy bien, notar uno por uno de los diferentes nombres de las calles, estudiar sus direcciones, luego puede estudiar los monumentos que hay en cada calle, puede estudiar los planos de esos monumentos, puede repasar las series de las fotografías del Museo del Louvre una por una. Después de haber estudiado el plano y los monumentos, puede que este hombre procurare una visión de las perspectivas de París mediante una serie de fotografías tomadas de múltiples puntos de vista. Puede llegar de esa manera a tener una idea regularmente clara, muy clara, clarísima, detalladísima de París. Maite, del párrafo que acabas de leer, ¿qué es lo que interpretas? Lo que yo entiendo es, bueno, en base a este ejemplo, como ya lo había dicho, pues que la filosofía se basa en varias personas para tener como muchos puntos de vista desde de algo mismo, o sea, podemos partir de un tema, pero varias personas lo van a ver desde diferentes ángulos o desde diferentes puntos. Entonces, esto lo comparan con los monumentos y las calles de París, que pues son los planos, pero una persona los puede interpretar desde diferentes ángulos. Entonces, pues es lo mismo, es básicamente llevarlo a la vida y ver desde diferentes puntos de vista, claramente con respeto, respetando lo que los demás dicen, aunque nosotros no tengamos como que esa misma visión, pues respetar lo que los demás dicen y centrarlo en el tema. Entonces vamos a tener como que varios puntos y vamos a tener una noción más clara y más detallada de eso mismo. Muy bien. Karime, del párrafo que acabas de leer, Maite, ¿cuál es tu interpretación de ello? Bueno, me parece que habla desde un punto de las vivencias, como en el párrafo anterior. Es muy importante abarcar la parte en que no importa cuánto lo estudies o analices, no es una vivencia tuya. En el caso de las fotografías de vivencia, pues es de la persona que tomó las fotos y tú solamente te puedes dar una mera idea de lo que esa persona vivió, sintió en ese lugar, pero en realidad nunca va a ser una vivencia propia hasta que tú estés en ese lugar, hasta que lo analices en persona y en vivo. Bien.
Samantha, del párrafo anterior, ¿cuál es tu interpretación? Pues yo lo interpreto como que también es importante tener un conocimiento teórico sobre las cosas, porque ahí da el ejemplo de estudiarlo, investigarlo y así, que a fin de cuentas es un conocimiento teórico, no estás en el lugar y puedes aprenderlo, puedes saberlo, no es lo mismo a que estés ahí, pero a fin de cuentas ya tienes como una referencia en base de lo que ya aprendiste. Muy bien. ¿Podría ser tan amable, Samantha, de leer el siguiente párrafo? Mm, ok. Entre 20 minutos de paseo a pie por una calle de París y la más larga y minuciosa colección de fotografías, hay un abismo. La una es una mera idea, una representación, un concepto, una Es que elaboración. era el de esta idea podría perfeccionarse cada vez más. Del de arriba. Ah, ok, ok, ok. Ah, una... Ah, ya vi. Es la de esta idea podrá ir perfeccionándose, ¿verdad? Sí, ese es. Ok. Esta idea podrá ir perfeccionándose cada vez más conforme los estudios de este hombre sean cada vez más minuciosos, pero siempre será una mera idea. En cambio, 20 minutos de paseo a pie por París son una vivencia. Muy bien. Samantha, de este párrafo que acabas de leer, ¿qué es lo que interpretas que está queriendo decir el autor? Que hay una diferencia entre la vivencia y el conocimiento previo que ya tienes. O sea, lo puedes saber, lo puedes interpretar y todo, pero siempre va a ser distinto a estar en el lugar y vivirlo. Muy bien. Maite, la misma pregunta. Pues como dijo mi compañera Samantha, es lo mismo, o sea, una cosa es interpretar o ver las cosas desde otro punto de vista, o desde el punto de alguien más, y otra cosa muy distinta es vivir las cosas, o sea, porque ahí te haces tú una noción de lo que realmente es y de lo que realmente se siente. O sea, vives en carne propia lo que los demás están viviendo y puede que de esto pues deriven muchas otras partes o muchos otros puntos. O sea, cada quien hace su propia interpretación cuando lo vive. Muy bien. Karime, ¿cuál es su interpretación del párrafo que acabamos de leer? Bueno, ante este párrafo, obviamente una idea o la idea que tú te construyes no se compara a la vivencia de estar en el lugar, de vivir esa experiencia. Creo que simplemente no hay una manera de comparación ante ambas, ya que pues en una solamente tienes algunas partes de lo que se puede vivir, pero en realidad no está en carne propia. Muy bien. ¿Sería tan amable de leer el siguiente párrafo, por favor? Entre 20 minutos de paseo a pie por una calle de París y la más larga y minuciosa colección de fotografías hay un abismo. La una es una mera idea, una representación, un concepto, una elaboración intelectual, mientras que la otra es ponerse uno realmente en presencia del objeto. Esto es vivirlo, vivir con él, tenerlo propio y realmente en la vida. No el concepto que lo sustituya, no la fotografía que lo sustituya, no el plano, no el esquema que lo sustituya, sino el mismo. Pues lo que nosotros vamos a hacer es vivir la filosofía. Muchas gracias. El párrafo que acabas de leer, ¿cuál es su interpretación?
logro interpretar cómo para vivir la filosofía, para conocer la filosofía, tienes que vivirlo realmente, tienes que estar en contacto con él realmente y no solamente crearte una idea de lo que es a través de vivencias ajenas o expresiones ajenas, sino más bien a través de uno mismo, encontrando cada quien su parte. Muy bien. Samantha, la misma pregunta. Yo entiendo que para la filosofía necesitamos en su totalidad lo que es la vivencia, porque la vivencia incluye emociones, sensaciones y una percepción propia que no podrías tener simplemente leyendo o recopilando información por alguien que ya tuvo su propia vivencia y su propio proceso de asimilarlo. Entonces, pues, para llevar todo eso a cabo, lo debes de vivir tú, lo debes de experimentar tú y así ya poder hacer filosofía. Muchas gracias. Maite, igualmente, ¿cuál es tu interpretación del párrafo que acabamos de leer? Pues la filosofía es la vivencia, o sea, no podemos decir que somos filósofos si nunca hemos hecho filosofía, y el hacer filosofía es vivirlo. Por ejemplo, el preguntarnos el porqué de las cosas o el qué de las cosas. No simplemente decir, Sócrates era filósofo porque él decía que era filósofo. Más bien, él llevaba la filosofía porque buscaba la verdad, y como lo hemos visto antes, pues la filosofía es el amor a la verdad. Entonces buscar más bien como que esa verdad desde nosotros, o sea, nosotros partir como que por esa curiosidad o por ese interés, y no porque otras personas vengan y nos digan, ¿no? Sino más bien porque nosotros lo vamos a vivir y va a ser algo con una experiencia que nos vamos a tener. Y pues nada más, eso es lo que yo interpreto. Muchas gracias. ¿Podría ser tan amable de leer el siguiente párrafo, por favor? Para vivirla es indispensable entrar en ella, como se entra en una selva, entrar en ella, explorarla. En esta primera exploración, evidentemente no viviremos la totalidad de ese territorio que se llama filosofía. Pasaremos por algunas de sus avenidas, entraremos en algunos de sus claros y de sus... Por favor, ¿le pueden subir un poco? Claro, y de sus bosques. Viviremos realmente alguna de sus cuestiones, pero otras ni siquiera sabremos que exista quizás. Podremos de estas otras o de la totalidad del territorio filosófico tener alguna idea, algún esquema, como cuando preparamos algún viaje tenemos de antemano una idea o un esquema leyendo el Baedeker previamente, pero vivir la realidad filosófica es algo que no podremos hacer más que en un cierto número de cuestiones y desde ciertos puntos de vista. Maite, el párrafo que acabas de leer, ¿cuál es su interpretación? Pues lo mismo de que ya habíamos dicho, creo que es lo que más estamos repitiendo, es lo que es más central, que la filosofía se tiene que vivir, o sea, no podemos pasar como que superficialmente por la filosofía, porque eso no es hacer filosofía. Filosofía ya es adentrarnos más al tema y realmente pasarlo a nuestro propio vivir, o sea, el día al día es hacer filosofía, no simplemente decir hoy sí voy a hacer filosofía, hoy no. Al contrario, es que día con día llevar la filosofía más allá y adentrarnos más en el tema, realmente interesarnos por esto. Samantha, ¿podrías, por favor, darnos tu interpretación de este párrafo? Pues yo lo interpreto que seguimos con todo el tema de las vivencias y su importancia y así. Entonces, de que en estos casos, pues siempre estamos teniendo vivencias. Quizá no se pueda hacer filosofía con, bueno, sí, con todos los temas, pero para eso necesitamos tener vivencias específicas sobre lo que queremos hacer filosofía. Karimi, por favor, ¿podrías darnos tu interpretación de este párrafo? Sí, en este párrafo yo logro ver que sí, aunque uno quiera ver completamente lo que es al 100%
filosofía, obviamente no vamos a alcanzar a ver la primera vez todo el panorama que se tiene con esta, pero pues sí, cada vez irse adentrando más para poder comprenderla y dar una mejor resolución a lo que es la filosofía. Tal vez al principio, pues sí, tomemos un poco las vivencias de otras personas como inspiración o para ir tomando camino hacia la verdadera filosofía, pero después es encaminarse uno mismo a la filosofía propia. Muy bien. Samantha, ¿podrías por favor leer el siguiente párrafo? Listo. Cuando pasen años y sean ustedes viajeros del continente filosófico más avesados y más viejos, sus vivencias filosóficas serán más abundantes y entonces podrán ustedes tener una idea cada vez más clara, una definición o concepto cada vez más claro de la filosofía. Samantha, ¿cuál es su interpretación de este párrafo? Pues yo lo interpreto que conforme más veces hagas filosofía, más veces los cuestiones y pues lo hagas básicamente, más vas a entender qué es la filosofía. Entre más lo hagas, más vas a saber qué es y pues como decía al inicio en la introducción, pues le vas a poder poner un nombre a lo que es la filosofía. Maite, ¿podrías por favor decirnos cuál es su interpretación de este párrafo? Para mí, bueno, la interpretación que yo le doy es que, bueno, menciona que cuando nos hagamos viejos o más avesados, pues vamos a tener más experiencia, vamos a vivir más la filosofía. Y esto lo relaciono mucho cuando dicen que a veces los consejos de los viejos son los consejos más sabios, porque pues ya han tenido varias experiencias y puede que una misma situación la hayan vivido varias veces y base a esto se hayan dado cuenta de qué es lo que hicieron bien, qué es lo que hicieron mal. Y esto lo llevan como que a la filosofía en el sentido de que tal vez se pregunten por qué no hice esto desde el principio o por qué no me pasó esto antes y cosas así. Entonces yo siento que es más relacionado a eso, que conforme la edad, conforme vamos avanzando, vamos teniendo más experiencias, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que a eso se refiere, con la parte de más avesados y más viejos. Gracias. Karime, ¿podrías por favor decirnos tu interpretación de este párrafo? Claro, mientras más grandes en edad, más vivencias vamos a tener y más vamos a poder ir complementando la filosofía propia. Eh, Obviamente, mientras más años, más conocimientos también y vamos a hacer más autónoma nuestra filosofía y más amplia ante el conocimiento. Ok. ¿Serías tan amable de leernos el último párrafo, por favor? De vez en cuando en estos viajes nuestros, en esta peregrinación nuestra por el territorio de la filosofía, podremos detenernos y hacer balance, hacer recuento de conjunto de las experiencias, de las vivencias que hayamos tenido, y entonces podremos formular alguna definición general de la filosofía, basada en esas auténticas vivencias que hayamos tenido hasta entonces. Esa definición entonces tendrá sentido, estará llena de sentido, porque habrá dentro de ella vivencias personales nuestras. ¿Podrías decirnos qué es lo que interpretas de ese último párrafo, por favor? Sí, bueno, obviamente para poder tener el 100% o la mayor cantidad de conocimientos filosóficos depende de las vivencias personales, de lo que cada persona haya tenido a lo largo de su vida y que haya podido comprender la filosofía dentro de estas y así pudiendo compilar todos los conocimientos y todo lo tomado de esas mismas. Gracias. Mete, ¿podrías decirnos cuál es tu interpretación de este último párrafo, por favor?
Creo que se relaciona un poco a lo que ya había dicho antes, que es básicamente pues las experiencias que hemos vivido. Si llevamos la filosofía a nuestro día a día, vamos a acumular más experiencias y base a estas experiencias vamos a tener una definición más general de lo que es la filosofía para nosotros. Y creo que lo repetimos muchas veces, pero pues es esto de que la filosofía es más personal, es algo que se tiene que vivir y pues debido a estas vivencias nosotros le vamos a dar el verdadero sentido a la filosofía. Cada quien le va a dar un sentido a la filosofía dependiendo de sus experiencias y de sus vivencias a lo largo de su vida. Samantha, ¿podrías por favor decirnos cuál es su interpretación de este último párrafo? Pues yo entiendo que nos quiere hacer entender que todo está relacionado porque entre más vivencias tienes, más veces puedes hacer filosofía y entre más veces haces filosofía, más entiendes el concepto y lo que realmente es y le puedes dar una definición. Entonces, pues básicamente es como en la misma línea de que entre más lo hagas, más vas a saber, más lo vas a entender y más vas a entender una definición, porque pues para alguien que nunca he hecho filosofía o así, solamente es un concepto, es algo que no es tangible, vaya, pero ya cuando lo interpretas por ti mismo, lo vives por ti mismo, ya tienes como una referencia de qué es, aparte de que ya está implícito tus emociones, tus sentimientos, tu punto de vista, tu manera de verlo, y ya se vuelve algo tuyo y algo que ya sabes qué es, aparte de un concepto, nada más. Muchas gracias. Ahora que hemos terminado de analizar este texto párrafo por párrafo, pasaremos a analizarlo ya no como párrafos, sino como un todo, enteramente. Para esto primero les haré una pregunta y ustedes dirán qué es lo que han entendido. Karime, ¿qué es lo que te llevas de esta conversación? Bueno, después de leer cada párrafo y de escuchar las interpretaciones de mis compañeras, creo que en general el comprender que la filosofía no es solamente una definición que se deba de seguir, sino que cada persona va formándolo a su manera y entendiéndolo dependiendo de sus vivencias, de sus experiencias y de lo que tiene, así como el que mientras más vamos viviendo, más vamos comprendiendo la filosofía y vamos fomentando más nuestro propio concepto. Muchas gracias. Igualmente, de esta sesión y de este texto ya como viéndolo como un todo, ¿qué es lo que te llevas? Después del análisis de cada párrafo y escuchando lo que mis compañeras dijeron, creo que todas concordamos o coincidimos más bien en este punto de que la filosofía es algo que se tiene que vivir, no es algo que podamos simplemente decir esto es filosofía, es algo que tenemos que llevar a nuestra vida. También el conjunto de las experiencias es lo que hace que cada persona le dé el significado y de igual manera creo que todas estamos de acuerdo en que la filosofía nos lleva a preguntarnos cosas y relacionarlas con cosas que nos han pasado antes, por eso el conjunto de las experiencias. Y creo que eso es todo. Porque, bueno, en sí el documento es bastante centrado en esta parte de que la filosofía la tenemos que vivir, que la filosofía es una vivencia y que también implica los sentimientos y las maneras de pensar. Muchas gracias, Samantha. Igualmente, de esta sesión y de todo lo que acabamos de leer, ¿qué es lo que te llevas contigo? Pues lo que me llevo para mí de la lectura es básicamente que son importantes las vivencias, o sea, no puedes basar todo en un contenido teórico, lo tienes que vivir tú, tienes que estar tú en el lugar y aunque sea algo cotidiano, algo que haces en el día a día, es una vivencia, es parte de ti y pues yo lo tomo como que es algo muy importante y algo que no se te puede quitar. O sea, a fin de cuentas ya va a estar contigo y va a ser tu percepción del mundo también. Y para el futuro, pues ya aplicado a la filosofía, pues te va a ayudar a hacerlo.
Y sí, básicamente eso y pues la importancia de hacer la filosofía para poder entenderla. Muchas gracias. Y ahora que hemos terminado de analizar este texto de una manera más profunda y filosófica, pasaremos a la sección Metaconversación. Aquí hablaremos más del texto de una forma más casual, dando opiniones y de una forma más informal. Bueno, pues sinceramente el texto creo que habla de una manera bastante redundante. Sí se termina de completar con los diferentes párrafos, pero al final creo que llega a caer un poco en la redundancia de esta parte filosófica. Hay un momento en el que pues creo que ya solo se termina diciendo lo mismo, pero pues al final creo que deja gran parte pues, de filosofía, porque asimismo esta vivencia que estamos teniendo del compañerismo filosófico llega también a ser una vivencia para terminar de complementar nuestra propia filosofía. Sí, yo también creo lo mismo, creo que fue como muy repetitivo y bueno, en lo personal, o sea, había veces que en la que ya no, o sea, era como de que, ¿y cómo le interpreto esto de diferente manera? Porque es lo mismo que el párrafo anterior. Entonces eso me causó cierto conflicto porque de verdad era como que es lo mismo y estoy repitiendo lo mismo que ya dije. Y si no era eso, era como que repetir lo que las compañeras ya habían dicho, porque era lo mismo y como dijo Karime, era muy como muy repetitivo, o sea, muy, no sé, no, o sea, estuvo bien, lo explicó bien, de manera, lo ejemplificó también bien, pero siento que sí fue demasiado repetitivo, aunque sí se termina de comprender que pues, la filosofía la tenemos que vivir, pero siento que fue demasiado, ahora sí, mucho texto para un concepto que creo que ya la mayoría tenemos entendido, entonces siento que sí fue muy, mucha vuelta para algo. Pues no sé, yo esperaba que explicara qué tipo de vivencias tenemos que tener para poder hacer filosofía. O sea, estuvo bien que diera su ejemplo y se centrara en que las vivencias y es importante tenerlas y todo eso. O sea, está bien, ¿no? Pero también esperaba que dijera, pues este tipo de vivencias te sirven para hacer filosofía o algo como también más procedimental, pero pues, o sea, lo explico bien, sí queda claro y todo, pero sí siento que le dio muchas vueltas y fue bastante redundante. Sí, también como dijo Sam, yo pensé que nos iba como que a desglosar como que diferentes aspectos de la vida que te iba a explicar, ¿no? De que, no, pues esta situación te puede ayudar para la filosofía en tal parte de tu vida y esto te puede ayudar para tal parte de tu vida. Y no, o sea, fue como que algo muy general y muy específico, no sé, como que algo un poco contradictorio porque pues en sí el texto es muy general, ¿no? Se basa en lo mismo, en el mismo concepto. Pero sí le faltó esto de como que desglosar un poquito más, como que, no sé, las secciones o los tipos de filosofía y para qué me iban a servir a mí en la vida diaria. O sea, cómo también lo puedo ir implementando en mi vida sin que sea como que algo forzoso, ¿no? Sino que algo que surgiera de manera natural o algo así. Como consejos. Yo pensaba que iba a venir como que esa parte más explicada o narrada. Sí, bueno, aunque sí, yo también esperaba tal vez un desglose más significativo o tal vez un poco más de apoyo para poder buscar por uno mismo los diferentes pues conceptos o vivencias que se pueden tener a través de la filosofía,
Tal vez, no sé si el texto solo sea una parte, tal vez tenga más definiciones, más explicación, tal vez este solo sea un pequeño fragmento del texto y pues aún así creo que explicó bastante bien, creo que se dio a entender bastante a mi parecer, fue bastante explicativo y creo que a pesar de llegar a ser un poco redundante, creo que eso mismo también ayudó a que comprendiéramos mucho mejor pues lo que el texto nos quería dar a entender. Muy bien. Y ya para dar final a esta sesión, como moderador, encontré que esta fue una plática bastante interesante. El texto, si bien fue bastante redundante y muy pesado de leer, encuentro que sí tiene cierta utilidad para nuestras vidas de la filosofía, pero aún así no deja de ser el conocimiento que ya sabíamos, que la filosofía y otros conocimientos no son solamente algo que debe ser teórico, debe ser algo práctico. Por ejemplo, un ciego nunca va a saber qué es el color rojo, aunque haya estudiado de alguna otra forma. A su vez, yo puedo, por ejemplo, estudiar 5 horas en ejercicios matemáticos, la teoría matemática, pero no voy a saber implementarlos sin ejercicios. Sí, la práctica también es muy importante y los conocimientos también, pero es algo que todos nosotros ya sabíamos hasta cierto punto por nuestra vida. Bueno, Ya. esto ha sido todo. Aquí concluye nuestra sesión de compañerismo filosófico. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo y por respetar los tiempos de los demás. Y bueno, aquí termina. Muchas gracias y que pasen un bonito día.